Ninguna de nosotras se ha relacionado con la pesca. No la conocemos. Simplemente no podríamos salir en una canoa, lanzar un anzuelo, capturar con una cesta o bucear. Tampoco podríamos saber qué pez coger. Es más, ni siquiera sabemos reconocer las especies de los peces. Y seguramente muchos de los oyentes se encuentran en nuestra misma posición. Les presentamos el podcast en el que trataremos de hablar sobre la vida de aquellos que sí saben lo que nosotras no, los pescadores. En este caso, los de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Así que alisten sus sentidos, porque los invitamos a navegar y conocer sus profundidades. Nos prepararemos para dar rumbo a este camino con un episodio inicial en el que pondremos sobre la mesa algunos elementos sobre lo que es ser pescador en San Andrés, Santa Catalina y Providencia. Así que montémonos en la canoa y comencemos a navegar. Nos ubicamos sobre Providencia, lugar en el que tanto las personas como el ecosistema que les rodea son protagonistas. Y es que los isleños o raizales mantienen una estrecha relación con el medio ambiente, con la tierra y una relación espiritual, para una defensa de lo propio, de la identidad cultural y de las prácticas culturales. Al buscar sobre los isleños, me encontré con un libro llamado Fuguis y nuestro mar, en el que a partir de la siguiente pregunta pude ir cuestionando sobre la vida en el mar del archipiélago. ¿Se han preguntado dónde comienza y dónde termina el mar de los isleños raizales? ¿Comienza en la playa o en el arrecife, en los bajos o las praderas de pastos? ¿Termina en el Faro o en Quitasueño, en Serrará o en Roncador? O quizás sea al revés. Quizás comienza en los cayos del norte y del sur y termine en la playa. O quizás, ¿por qué no? En realidad comienza en la memoria de los abuelos y bisabuelos. Esa es una excelente pregunta que no puede ser resuelta realmente por nosotras, pero sí podemos pensar en lo que conlleva y en lo que contiene. ¿Será que la pesca tiene dimensiones definidas? Tal como definidas, no creo. Dimensiones debe tener, pero creería más que se acompañan del fluir, no son estáticas. Deben andar algo así como el mar en constante movimiento. Pero, ¿qué dimensiones podríamos pensar para el ser pescador? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? Se me ocurre una dimensión espacial de la pesca y por supuesto del ser pescador. ¿Dónde se es pescador en San Andrés y hasta dónde llegan las actividades de un pescador? Y con eso recuerdo las neveras, el punto para venta, los buzos que llegaban de pescar. ¿Recuerdan? La videollamada con Edgar. Desde el inicio para él fue importante el mostrarnos, que nosotras pudiéramos ver el dónde estaban, el dónde realizaban las diferentes actividades de la asociación para que realmente conociéramos lo que estaba sucediendo. Y así conocimos los espacios de la oficina, conocimos el afuera. Antes de entrar a la nevera, Edgar nos advirtió el intenso frío que allí se encapsulaba, porque claro, se deben conservar en perfecto estado los peces y la cadena de frío. Y antes de salir, asegurar bien la puerta. Nos dirigimos al lugar donde se almacenan todos los productos de la pesca que serán destinados a la venta. Y cuando ya estábamos por finalizar la llamada, llegaron 2 buzos, acomodados sobre la canoa. Todos estos son espacios de la pesca, espacios en los que participan los pescadores, pero también podemos pensar que los momentos no determinan cuándo se es pescador. Eso que dices de los momentos me hace pensar en una dimensión temporal y repito la pregunta. ¿Cómo se es pescador? ¿Se es pescador cuando se está y se navega en la canoa? ¿Se es pescador cuando se arregla el pescado? ¿Se es pescador cuando se encarga las tareas de conservación en la nevera? ¿Se es pescador cuando se encarga del almacenamiento para la venta? ¿O se es pescador cuando se lucha y se toma voz en beneficio de los isleños y de la pesca? Ambas dimensiones se entrelazan, se cruzan como las olas del mar. No son aisladas la una de la otra, más bien van a la par, y van a la par con las prácticas y los conocimientos de los pescadores.
El cuándo y el dónde se acompañan del cómo. Y no solamente el cómo pescar, sino también de cómo cuidar y mantener el lugar de la pesca. Los pescadores creemos que la pesca es la actividad más sostenible de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos los cazadores del pasado, del presente y del futuro. Y la cacería te da la oportunidad de proveerte de alimentos en lo más inmediato. Es como la recolección. La cacería está ligada con la recolección, ¿no? De frutas, de verduras, tubérculos, etc. Te suministra el alimento dependiendo de tus capacidades. Nos gustaría finalizar este recorrido con el relato de una mujer de Providencia y Santa Catalina del libro Fiwicí Nuestro Mar de Ana Isabel Márquez. Nosotros nacimos aquí en la bahía, nos bañamos mucho en el mar, nos bañamos, pescamos, porque nacimos y nos criamos aquí, donde puedes nadar, bucear, pescar, arreglar botes. Yo voy al mar desde que era joven, me gusta mucho, me gusta pescar. Todavía voy a pescar en la lancha, con mi hermano o mis sobrinos. El mar es libre de todos, o más bien es una configuración de nadie. En el episodio anterior conversamos sobre algunos elementos para tener en cuenta lo que es ser pescador en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ahora lo que nos convoca es conocer sobre el lugar donde todo sucede, sobre su maritorio, y para esto es indispensable comprender al archipiélago como un complejo geográfico, geopolítico, ambiental e histórico, sus luchas, sus desafíos y sus encuentros. Así que continuaremos nuestro recorrido sobre la canoa. El mar me avisa que estamos en septiembre de 1982. Parece que entra en vigor el Tratado Vázquez-Sacio, que habría sido firmado 11 años atrás por el canciller de Colombia, Alfredo Vázquez, y Leonardo Sacio, embajador de los Estados Unidos. Este tratado cuenta con gran importancia porque define la situación de los cayos de Roncador, Quitasueño y Serraná, al que desde el primer momento se opuso Nicaragua. Recordemos que en el 2000 se dio la declaratoria a la Reserva de la Biosfera Ciflaur, la primera declaratoria de área marina protegida en Colombia. Y es que la protección de la reserva Seaflower ha tenido implicaciones en la conservación de especies y ecosistemas naturales, o por lo menos ese es el planteamiento. Pero, ¿cuáles han sido las implicaciones de la declaratoria de la reserva para el pueblo raizal? Ese es el problema de no tener en cuenta cómo funcionan las vías que se encuentran directamente ligadas en la vida del mar. Pues resulta que, contrario a lo que se esperaba con la declaratoria de la reserva, los problemas ambientales han aumentado en cantidad y complejidad. Esto implica que los grupos raizales deben ser actores proponentes de opciones y posibilidades de cambio partiendo del derecho a la autonomía, defendiendo su territorialidad, saberes y prácticas. Además de que los isleños han tenido diferentes problemáticas frente a las necesidades de los pescadores. Recordemos que en varias ocasiones han solicitado medidas integrales que garanticen la seguridad alimentaria de la población, así como subsidios para el costo del combustible, porque hay que decirlo, los pescadores artesanales han sido sociohistóricamente excluidos. Si ahora le agregamos la intensificación de estas problemáticas a causa de los huracanes ETA y IOTA, la cosa se complica. Por una parte, además de los subsidios para el combustible, los pescadores necesitan una construcción y mejora de la flota pesquera, porque los huracanes destruyeron el 80% de la flota. Por otra parte, para la activación adecuada de la cadena productiva pesquera, es necesaria la reconstrucción de salas de proceso, las cadenas de frío y el capital de trabajo para que los pescadores y pescadoras puedan ser artífices de los procesos productivos desde la propia concepción de economías verdes y circulares. Para los propósitos de la Federación sobre el Desarrollo Pesquero Responsable y Sostenible, la consolidación de la infraestructura tiene un carácter prioritario. La pandemia demostró que la actividad pesquera del departamento era perfectamente sostenible. El huracán demostró que los pescadores no solamente éramos actores productivos, sino que éramos actores culturales y decisivos en nuestra comunidad, que teníamos muchas cosas para contarle a nuestra comunidad y teníamos alternativas para proponerle a nuestra comunidad. El mar no se camina, pero sí se navega. Y es así como fluye la vida de los isleños que conocen el mar.
nadando y pescando sobre sus canoas, reuniéndose sobre la orilla del mar y trabajando en la playa. Y a esto nos preguntamos, ¿cómo juega la pesca en el fluir de las vidas de los isleños y del mar? Me preguntaste cómo nos sentíamos nosotros como pescadores. ¿Qué se sentía ser pescador? Nos sentimos muy mal cuando vemos un mundo así como está. Y entonces nosotros somos una reserva mundial de la biosfera y nos quieren seguir imponiendo una pesca industrial. ¿Eso es inteligente? ¿Eso es inteligente? ¿Eso es estúpido? ¿Es hipócrita? ¿Es de mala leche? Crean una reserva de la biosfera. El sea flower, de chimba, pero permiten la pesca industrial, permiten que gente de otros países venga a sacar nuestros recursos. Y entonces los recursos están escasos y ponen vedas y ponen regulaciones que terminan siendo una carga sobre nosotros los pescadores artesanales de este territorio. No es posible separar a las personas de sus contextos, de sus maritorios, en donde desarrollan su vida simbólica. Para hablar alrededor de las preguntas anteriores, tenemos que hablar del maritorio que nos convoca al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Si nos ubicamos sobre lo que es el archipiélago, nos encontramos con que esta es una zona insular, ubicada en el suroccidente del Mar Caribe y a unos 800 kilómetros al noroccidente de la costa caribeña colombiana. El archipiélago posee ecosistemas marinos y costeros como arrecifes, pastos marinos, playas, manglares, humedales, bosque trópico y entre otras diversidades. Pero podemos pensar que en el Ser Raizal el mar se extiende más allá de estos límites tan demarcados, porque atraviesa la memoria, la vida y vidas en colectivo, hasta lo que se opina y hace por él. Como las luchas de la asociación en la que figura Edgar como representante. En la realidad de los pescadores y de los ambientes acuáticos, la pesca es ante todo una forma de vida en el agua, y funciona así porque la pesca, más allá de ser una actividad económica, es una forma no terrestre de ver el mundo, de relacionarse con la naturaleza y de vivir en comunidad. Es así como la construcción de la realidad social se hace en colectividad. El maritorio construye estas vías a su alrededor, desde su relacionamiento con los isleños que día a día realizan actividades en el mar y con el mar. Yo te pregunto una cosa, si tú tienes tu territorio donde puedes pescar, ¿por qué vienes a pescar al mundo? Hasta allá no llega nuestra solidaridad. Nuestra solidaridad es que si tú necesitas alimentos, nosotros compartimos los que tenemos contigo, pero tú no puedes venir a sacar nuestros alimentos. Y mucho menos al estilo tuyo, porque los vas a acabar, así como acabaste con los tuyos. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que debes hacer? Debes regresar a tu territorio y si yo en verdad soy solidario contigo, en vez de dejarte acabar con lo mío, yo te ayudo a recuperar lo tuyo. ¿No es lo más inteligente? Eso es lo que estamos diciendo. Es que esa relación la podemos pensar como algo vivo en todos los sentidos. La relación de la comunidad con el mar está presente en las actividades del día a día. Y es así como los isleños conservan ese legado cultural, ancestral y conocedor. Es aquí donde se denota ese ser isleño, como tú decías, desde la comunidad, desde los conocimientos, que no son posibles pensar sin el sentimiento de otras dimensiones del ser isleño y ser humano. Estas son las dimensiones física, humana y la sobrenatural, que funcionan como la canoa, el pescador y el mar. No es posible pensar una sin la otra. Ustedes saben que este es un departamento turístico. El turismo colapsó, se fue para la mierda. Podías ir y coger enseguida y resolvías, a diario puedes resolver el tema alimentario. En cambio, la agricultura tienes que sembrar. Con los animales los tienes que criar, tienes que esperar. O sea, cronológicamente los tiempos son más dilatados. Y el turismo reventó. No se podía hacer turismo. Y eso hizo que toda la estructura económica del departamento, que tenía
sus bases en el turismo colapsó. A los pescadores industriales les estamos diciendo, a las empresas pesqueras industriales, la pesca de gran escala acabó con el 70% de los recursos pesqueros del mundo, entendiendo por los recursos pesqueros los recursos que convencionalmente han sido comerciales. Los gobiernos, controvirtiendo las normas que nosotros hemos presionado para construir, quieren mantener esa pesca, porque es la pesca también que le sirve a la logística del delito internacional, de la delincuencia internacional. Entonces, ya hay unas relaciones productivas, unas relaciones sociales que son de un vínculo íntimo del pescador con la comunidad, porque el pescador hace parte de la comunidad y además también es agricultor, a veces también es mecánico, pintor, ebanista, conductor, electricista, panadero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no tenemos ninguna verdad absoluta, pero sí estamos dispuestos a discutir nuestra verdad con el que sea o la que sea. Que los pescadores somos conscientes que durante 200 años nuestro pueblo fue colonizado y neocolonizado, y que no somos un pueblo libre para tomar nuestras propias decisiones. Por ejemplo, si nosotros queremos pertenecer a un Estado o no pertenecer a ese Estado, ¿y por qué no tenemos derecho a reunificar nuestra nación raizal? ¿Y por qué no tenemos derecho a tener vocación de Estado y decidir si queremos seguir siendo un Estado asociado o un Estado independiente, entendiendo que los pueblos escogen el camino que los puede hacer más felices? No es justo que nosotros teníamos casi 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie y ahora tengamos escasamente 290.000 kilómetros cuadrados. Eso no es justo. No es justo que por culpa del gobierno de Pastrana, el de Uribe y el de Santos, nosotros perdimos 75.000 kilómetros cuadrados. No es justo que en el Tratado Juez Guerra Bárcenas, en 1928, nosotros perdiéramos 2 islas casi del tamaño de Providencia y Santa Catalina, y que allá se quedaran nuestras familias. En 1928. No es justo. Muchas gracias, Edgar, por estar con nosotras aquí, por compartirnos toda esa experiencia, todo ese sentir y todas esas disputas que se llevan a cabo en el archipiélago, en las islas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia. Realmente el desafío de ser pescador en San Andrés es una marea entre regulaciones, entre jurisdicciones y entre resistencias y reexistencias de las y los pescadores del archipiélago. Muchas gracias también a todas y todos por escuchar este podcast y esperamos vernos nuevamente.